Hola, esta práctica va dirigida a personas que tienen dificultad para moverse. Pueden ser personas mayores de 65 años con falta de movilidad o personas que tienen problemas de rodillas, en las caderas, que no pueden bajar al suelo. Bueno, que tienen algún tipo de dificultad para moverse. Entonces, la práctica la vamos a hacer así, sentadas en una silla, ¿vale? Sentados en una silla y de pie. La silla, es importante que apoyemos la planta de los pies en el suelo. Las sillas que nos quedan los pies así en el aire no es nada bueno para la espalda. Entonces, la planta de los pies tiene que apoyar en el suelo y tiene que ser una silla que podamos apoyar así la espalda, que podamos tener la espalda recta sin encorvarnos, ¿sí? Nos ponemos un poco más hacia adelante, sin apoyar ahora la espalda en el respaldo. Colocamos espalda recta, cabeza centrada. Y vamos a empezar haciendo ejercicios de cervicales. Eso es, con la espalda recta, soltando aire, llevas la barbilla hacia el pecho, entrelazas las manos y las colocas atrás en la cabeza. Relajando los músculos de la cara, observando la respiración. Aflojas, centramos en la cabeza, soltando aire, llevamos la oreja derecha al hombro derecho, colocamos la mano en la cabeza y tiramos. Se relaja el hombro izquierdo. Aflojas, centras la cabeza. Soltando aire, llevas la oreja izquierda hacia el hombro y colocas la mano izquierda en la cabeza, relajas el hombro derecho. Mantienes. Aflojas, centras la cabeza. Miras hacia el lado izquierdo, pones la mano izquierda atrás y tiras. Soltando aire, relaja el hombro derecho. Aflojamos centrando. Miramos hacia el lado derecho, ponemos la mano derecha atrás, soltamos, tirando de la cabeza. Y aflojas, centrando. Soltando aire, llevas la barbilla hacia el pecho, subes por el lado izquierdo cogiendo, retienes arriba, bajas al lado derecho, soltando, retienes abajo. Subes por el lado derecho cogiendo, retienes, bajas al lado izquierdo soltando, retienes. Y haces varias veces a tu ritmo, respirando profundamente. Relajando los músculos de la cara. Y cuando subas por el lado izquierdo, paras el movimiento. Y ahora el hombro izquierdo lo vamos a mover hacia adelante, haciendo círculos solo con el hombro izquierdo. Arriba y adelante. Arriba y adelante. Arriba y atrás.
con el hombro izquierdo. Y paramos. Llevas el hombro hacia la oreja, cogiendo aire, bajas soltando. Subes cogiendo, bajas soltando. 2 veces más. Vale, y ahora dejamos así el respaldo, nos ponemos de lado, así en la silla, y doblamos el brazo izquierdo, así, atrás, estiramos arriba el brazo derecho e intentamos cogernos por atrás. Si no puedes, no pasa nada, te colocas hasta donde llegues. Mantienes. Aflojamos, soltamos. Subimos el brazo izquierdo estirado arriba y doblamos atrás, así. Llevamos la mano hacia el omóplato izquierdo y ahí empujamos con la mano derecha, empujamos del brazo izquierdo hacia atrás. Mantenemos, aflojamos. Y ahora estiramos el brazo y lo pasamos así estirado hacia el lado derecho. Ahí, doblas y empujas del codo con el brazo hacia atrás. Mantenemos. Aflojamos y dejamos el brazo izquierdo relajado. Ahora vamos con el brazo derecho. Hacemos círculos hacia adelante, arriba y adelante. Círculos amplios, arriba y adelante. Círculos arriba y atrás. Círculos grandes y paramos. Y ahora subimos el brazo, el hombro hacia la oreja y soltamos, cogemos, soltamos y haces 2 veces más. Y paras. Y ahora subes, estiras el brazo derecho, doblas hacia atrás y doblamos por atrás el brazo izquierdo, nos cogemos. Y ahí mantenemos. Con la espalda estirada, sin encoger. Estiras y relajas y aflojas. Y ahora estiras el brazo ahí y doblas y pasas por el otro lado. Empujas, estiras el brazo derecho, doblas atrás, te coges con la mano izquierda y tiras así o empujando así del brazo, hacia atrás. La palma de la mano intentas tocar el omóplato derecho. Mantienes. Aflojamos y ahora sí estiras y doblas hacia el lado izquierdo. Ahí. Empujas del codo. Y relajas. Y ahora con los 2 hombros hacia adelante, arriba y adelante.
arriba y atrás. Y vamos a ir parando. Nos ponemos así, que esté aquí el respaldo al lado, entrelazamos las manos atrás de la espalda con las palmas de las manos hacia adentro y tiramos de los brazos, abrimos el pecho, cabeza centrada, mantenemos. No tenemos que subir así mucho los brazos porque si no colocamos bien mal los hombros y el cuello. Los brazos, lo que hacemos es abrir el pecho y los brazos suben un poco con las palmas de las manos hacia adentro. Aflojamos, entrelazamos las manos adelante y tiras y hundes ahí la zona del pecho, arqueando un poco la espalda hacia atrás. Aflojas, entrelazas las manos atrás con las palmas de las manos hacia adentro, tiras, manteniendo, aflojas y adelante, empujas del pecho, arqueas la espalda. Y aflojas. Las palmas de las manos, cuando están hacia atrás, tienen que estar las palmas hacia adentro, porque si están así hacia afuera, vamos a poner así para que lo veas, si están las palmas así hacia afuera, lo que hacemos es bloquear aquí en la zona del hombro, ¿veis? Entonces el hombro va hacia adelante y no podemos abrir. La palma tiene que estar hacia atrás para que el hombro pueda ir hacia atrás. ¿Te das en cuenta? Muy bien, pues seguimos. Entonces así, seguimos con el respaldo aquí a un lado, ponemos las manos en las rodillas y soltando aire, metemos el vientre, así, tiramos bien de la espalda atrás y cogiendo aire, llevamos el vientre hacia adelante y hundimos la espalda centrando la cabeza. Soltando, metemos el abdomen, el vientre, tiramos, cogiendo de aire, hundimos espalda y centramos cabeza. Al soltar, vamos hacia atrás, moviendo la cadera. Al coger hacia adelante, y hundimos la espalda. Sigue a tu ritmo. El aire entra y sale por la nariz, la boca está cerrada. El movimiento es en cadera y espalda. ¿Sigues? Y paramos el movimiento dejando la espalda recta. Ahora podemos poner el respaldo atrás, pero no nos apoyamos en el respaldo. Colocamos los pies en paralelo, así separados, las rodillas, y soltando aire llevamos el vientre, el pecho hacia adelante y dejamos que caigan los brazos relajados, cae la cabeza relajada. Relaja, suelta la cabeza,
los hombros. Y ahora vamos a ir subiendo, dejamos los brazos relajados, vamos colocando lo primero las caderas, lumbares, dorsales, hombros y por último cabeza. Las personas que tienen la tensión alta, no dejes la cabeza mucho tiempo colgando hacia abajo, lo que haces es bajas así y te mantienes así, colocas la cabeza, que no sufran las cervicales, que estén relajadas, pero sin bajar la cabeza. Entonces volvemos, ahí, soltando aire, lleva el vientre, el pecho y vas hacia adelante, estirando la espalda, estira y ahora bajas, apoyando, relajando la cabeza, relajando los brazos. Mantienes, mantenemos, sube sin prisas, con los brazos relajados, vas colocando la cadera, la pelvis, espalda, se va estirando la columna vertebral. Y vamos colocando ahí vértebra por vértebra, hombros y por último cabeza. Otra vez, soltando aire, vamos hacia adelante, vientre, pecho y dejas relajada la cabeza, relajas los hombros, los brazos. Subimos con los brazos relajados, despacio vas colocando la cadera, sacro, lumbares, hombros y por último cabeza. Espalda bien recta. Y una vez más, soltando aire, vientre hacia adelante, pecho. Dejamos los brazos relajados, cabeza, mantenemos, subimos con los brazos relajados, los hombros, colocando cadera, hombros y por último cabeza. Muy bien, y ahora nos vamos a poner de pie. Ponemos los pies en paralelo, colocamos las caderas sin apretar las rodillas, la espalda recta, abrimos así un poco el pecho, dejamos que los brazos y las manos caigan hacia los lados. Y vamos a subir con los brazos estirados, te mantienes ahí a la altura de los hombros. Soltando aire, llevas el brazo izquierdo atrás, empujas de la cadera hacia adelante, mirando hacia atrás, hacia la mano izquierda. No dejes que tu cadera gire hacia el lado izquierdo, empuja de ella hacia adelante. Vuelves al medio, soltando aire, llevas el brazo derecho hacia atrás, mirando hacia el lado derecho, empujando de la cadera hacia adelante. Intenta que el peso de tu cuerpo esté repartido en los dos pies. Vuelves con la mano derecha adelante y sigue subiendo arriba los brazos, cabeza centrada, una palma de la mano mirando hacia la otra y la cabeza entre los brazos.
Entrelazas los dedos de las manos, ahí, y soltando aire, bajas hacia el lado derecho. Con la cabeza entre los brazos. No tienes que tener molestia en la zona lumbar. Si te molesta es que no tienes bien colocada la cadera. Mantienes. No estés así hacia adelante, de lado. Soltando aire, bajas un poquito más. Subimos, colocando la cabeza entre los brazos. Soltando aire al otro lado, al lado izquierdo. ¿Tienes? Soltando aire, baja un poquito más. Y subes. Sueltas las manos y bajas sin prisas, colocando los brazos a la altura de los hombros. Soltando aire, llevas el brazo izquierdo atrás, empujas de la cadera hacia adelante, miras hacia atrás. Mantenemos. Y vuelves al medio cogiendo aire. Soltando, llevas el brazo derecho atrás, mirando hacia atrás, empujando de la cadera hacia adelante. Y vuelves al medio. Y ahora dejas que los brazos caigan relajados. Pones las manos a los lados en la cadera, espalda recta. Y ahí cierras los ojos y observa cómo estás apoyando la planta de los pies en el suelo. Las piernas están estiradas, pero tus rodillas no están apretadas, no aprietes las rodillas. Cuando apretamos las rodillas sufre muchísimo la articulación. Colocas la cadera, la espalda recta, los hombros y los brazos caen a los lados de las caderas, la cabeza centrada. Se estira las cervicales y recoge el mentón. Mantienes. Y ahora abrimos los ojos, ponemos las manos en la cadera, soltando aire, llevas la pelvis hacia adelante, postura de retroversión, cogiendo atrás, anteversión, adelante, atrás. Eso haces 2 o 3 veces más, ahí relajando la cadera, desbloqueando esa zona. Y ahora paramos dejando la cadera en el medio y hacemos círculos hacia el lado izquierdo. Vamos hacia la izquierda y volvemos a la derecha. Y ahora cambiamos de sentido. Vamos a la derecha y volvemos por la izquierda. Y vamos a ir parando. Dejamos
dejamos la cadera en medio. Y ahora, como estamos, con la espalda recta, juntamos las palmas de las manos y las ponemos aquí, ponemos los pulgares a la altura del esternón. Y ahí relajamos los hombros, centramos la cabeza. Y vamos a abrir los brazos, a subir, extendiendo bien los brazos, cogiendo aire. Miramos hacia arriba, bajamos con las piernas estiradas, extendiendo los brazos con la espalda recta y llevas el pecho hacia las rodillas. Si puedes, pones las manos a los lados de los pies. Intenta que tu espalda no esté así encorvada, ¿eh? Si no puedes bajar, te mantienes ahí con la espalda recta, pero no estamos así encorvados. Entonces ahí, ahora ponemos la espalda recta, si puedes pones los dedos de las manos así en el suelo y espalda recta, estira las piernas, estira la espalda. Doblamos piernas, flexiona, acercando el pecho hacia las rodillas y ahora abre los brazos, abre con la espalda recta, levanta la cabeza y sube arriba cogiendo aire. Estiras, manos al pecho, soltando, abriendo brazos, manos al pecho. Subimos, abriendo, cogiendo aire, arriba, mirando, bajamos, soltando, abriendo los brazos, piernas estiradas, espalda recta, y ahí flexionas las piernas y acercas el pecho hacia las rodillas. Espalda recta, piernas estiradas, los dedos de las manos apoyados en el suelo si puedes. Vuelves a flexionar las piernas acercando el pecho hacia las rodillas y subes, estira piernas, espalda, abre los brazos arriba cogiendo aire. Abrimos brazos y manos al pecho soltando. Y cogemos, abriendo, extendiendo arriba. Bajamos soltando, piernas estiradas, espalda recta. Acercamos el pecho hacia las rodillas. Espalda recta, cogiendo aire. Doblamos piernas, pecho hacia las rodillas. Abrimos brazos, piernas estiradas, espalda recta, arriba cogiendo aire, manos al pecho soltando. Los brazos tienen que estar bien extendidos, así, bien extendidos al subir y al bajar. E intentar poner la espalda recta. El aire entra y sale por la nariz. Y otra vez subimos, abriendo, cogiendo. Bajamos soltando, piernas estiradas, espalda recta, acercas el pecho hacia las rodillas, espalda recta, cogiendo aire, flexionas, pecho hacia las rodillas, soltando, y abrimos brazos, espalda recta, arriba cogiendo, mirando hacia arriba y manos al pecho soltando. Cogemos. Abriendo, soltamos, espalda recta cogiendo, soltamos pecho hacia las rodillas, abrimos brazos arriba cogiendo aire, manos al pecho soltando. Coges, sueltas, cogemos espalda recta, soltando pecho hacia las rodillas, subes abriendo, cogiendo, manos al pecho soltando. Seguimos, cogemos, soltamos, cogemos,
soltamos, subimos cogiendo, manos al pecho soltando. Haz 2 veces más a tu ritmo. Y vamos a ir parando. ¿Sí? Muy bien. Pues nos volvemos a sentar en la silla. Aunque tengas poca movilidad, piensa que cuanto menos te muevas, menos movilidad vas a tener. Entonces, aunque sea un poquito todos los días, está muy bien para mantener el cuerpo y la mente más activos, más dinámicos. La vejez realmente es también falta de movilidad. Es verdad que los años pasan para todos, pero una persona de 20 años, joven, si tiene falta de movilidad, tiene sensación de vejez. Y una persona mayor, si tiene una buena movilidad, se siente más joven, más activa. Entonces es importante para nuestra salud física y mental movernos. Vale, pues entonces ahora vamos a hacer una relajación y yo os quería enseñar esto, que son unos sacos de semillas. Yo la verdad es que lo uso mucho. Entonces lo puedes hacer en casa, o bueno, los venden así hechos también. Ya veis que es una tela, y este está muy bien porque los he visto que es así una tela, solo están cosidos aquí a un lado y al otro, y las semillas se mueven mucho hacia un lado y hacia el otro, y no son muy cómodos. Pero este ya veis que tiene costuras todo por el medio. Entonces las semillas no se mueven, están ahí en el sitio. Las semillas pueden ser trigo o bueno, otro tipo de semillas, ¿vale? Entonces esto lo que se hace es que se mete en el microondas, yo lo meto 3 minutos y eso coge bastante temperatura y aguanta mucho, para cuando tenemos inflamaciones, dolores más bien, inflamaciones no, pero dolores ahí de rodillas o de hombros, de cervicales, va genial. Entonces vamos a poner así el saco, no sé si no tenéis, pues no pasa nada, podéis poner una manta o un pañuelo así enrollado, eso también vale. Ponemos así. ¿Ves? Para proteger aquí la zona cervical, para poder relajar bien el cuello y los hombros. Entonces ponéis una cosa a otra y vamos a hacer una relajación.
nos tapamos un poquito con una manta, así, ¿vale? Ahora sí que pegamos la espalda a la silla, al respaldo de la silla. Esto es para que nuestras cervicales puedan estar más cómodas, podemos relajar bien el cuello. Los pies, no cruzamos así las piernas. Antes os voy a decir otra cosa sobre las piernas, antes de relajarnos. Cuando estamos sentados en una silla, lo de estar así con las piernas cruzadas es bastante fastidiado para las caderas, porque además siempre lo solemos hacer en el mismo sentido porque es donde más cómodas estamos. Entonces esto lo que hace es ir descompensando la cadera de un lado. Es como los futbolistas tienden a darle al balón siempre con la misma pierna y tienen problemas, se descompensa ahí la cadera, o cualquier deporte o cualquier actividad, cualquier trabajo que hagamos que sea repetitivo siempre con el mismo lado, vamos a tener problemas porque vamos a descompensar. Entonces aquí la cadera, lo de cruzar las piernas es fatal para la zona lumbar, para la cadera, y si ya tienes problemas de cadera lo vas a acentuar mucho más. Las piernas, cuando estamos sentados así, un pie al lado de otro. A veces, sobre todo los chicos, lo que hacen es esto es menos malo que esto, pero tampoco es muy recomendable estar así mucho tiempo, por eso que os digo, porque siempre solemos poner la misma pierna encima, ¿no? Y lo menos malo de todo sería cruzar aquí abajo así los pies, pero si podemos, mejor las piernas así en paralelo y separadas, ¿vale? Vale, pues ahora volvemos a colocarnos para hacer la relajación. Espalda pegada, coloca los pies y las piernas, colocas la cadera, cierras los ojos y observa cómo estás respirando. Relaja los músculos de la cara, relajas el entrecejo. Observa si estás apretando los dientes y relajas la mandíbula. El aire entra y sale por la nariz. Observa tu respiración. Y ahora pones una mano por encima del ombligo, en el estómago, hacia el estómago, y otra mano por debajo del ombligo hacia la pelvis. Observa la respiración abdominal. Cuando coges aire, el abdomen sube, al soltar, baja. Al coger aire, el abdomen sube, al soltar, baja. Sigues con el movimiento abdominal.
Y ahora, según estás sin mover ninguna parte del cuerpo, mentalmente vas a hacer un recorrido por tu cuerpo, dejando que se relaje. Ahora quitas las manos del abdomen, las dejas apoyadas encima de los muslos y llevas la atención hacia los pies. Nota la planta de los pies, los dedos, empeines, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos. Nota tus pies y tus piernas sin moverlos. Glúteos. Nota el contacto de los glúteos en la silla. Caderas. Músculos de la espalda. Columna vertebral. Sacro. Lumbares. Dorsales. Cervicales. Pelvis. Abdomen, vientre. Estómago. Cintura. Pecho. Costados. Axilas. Hombros. Brazos. Codos. Antebrazos. Muñecas. Manos. Dedos de las manos. Meñique. Anular. Corazón. Índice. Pulgar. Palmas. Dorso. Cuello. Orejas. Mandíbula. Labios. Mejillas. Pómulos. Nariz. Ojos. Párpados. Entrecejo. Cejas. Frente. Cuero cabelludo. Todo el cuerpo junto, desde los pies hasta la cabeza, desde la cabeza hasta los pies. Todo el cuerpo se relaja. Todo el cuerpo se relaja. Todo el cuerpo relax.
Vuelves a poner la atención en la respiración. Observa cómo entra y sale el aire por la nariz. Sin prisas. Ahora vamos a hacer la respiración más profunda. Respira profundamente. Y vamos a ir abriendo los ojos. Y así hemos acabado la práctica. Namaste.